tenemos diferentes tipos de lápiz de color. Por un lado están los lápices cuya mina es a la cera, digamos la composición de la mina del lápiz es un pigmento, ¿sí? Un único pigmento, o a veces también es una mezcla de pigmentos, por ejemplo, no sé, este verde, ¿sí? Y están esos pigmentos, bueno, junto con quizás otros componentes, amalgamados con ceras, ¿sí? Ceras que le dan cierta dureza a la mina y que hacen que cuando yo pinto sobre el papel, ese pigmento se desparrame sobre la superficie del papel. Estos lápices que son a la cera, obviamente al contacto con el agua no les pasa nada, a diferencia de los acuarelables que ya vamos a ver. Y de estos tenemos versiones tanto escolares como por ejemplo, no sé, los de esta marca, que seguramente muchos los conocen, que los venden en todas las librerías, incluso en el supermercado, los Faber-Castell. Hay otras marcas, tengo estos Prismacolor, que son también escolares, pero son bastante buenos, la verdad. Y después hay otras marcas, están estos que también son escolares, son bastante malos. Ahora les voy a mostrar la diferencia. Bueno, hay otras marcas también. Y también están los otros que son profesionales. A ver, de esta marca, Faber-Castell, también hay profesionales y de Prismacolor también hay profesionales. Obviamente hay distintas líneas y obviamente distinto precio. Estos, por ejemplo, son de Caran d'Ache, ¿sí? Que es una marca suiza, que son muy buenos, pero bueno, estos también son profesionales. Hay otros escolares o unos de gama intermedia. Estos también son Faber-Castell, son acuarelables en este caso. Tienen muchos años estos lápices. Creo que me los compré cuando tenía 10 años y todavía los tengo. Bueno, entonces, teníamos los lápices a la cera. También tenemos los lápices acuarelables. La diferencia es que los pigmentos están mezclados con un material que es a base de agua, es decir, que cuando nosotros agregamos, humedecemos el papel o agregamos agua, mojamos la punta del lápiz, por ejemplo, ahora estoy pintando con uno que es acuarelable. Cuando agregamos agua, ese pigmento se va a extender, ¿sí? Y vamos a poder, por un lado, aumentar el brillo del color, ¿sí? O sea que se va a ver más saturado, más intenso, y por otro lado vamos a poder lograr diferentes texturas, porque vamos a poder lograr transparencias, o porque vamos a poder extender el color y mezclarlo con otros también. Hay muchas posibilidades para trabajar con los acuarelables. Y bueno, también de los acuarelables hay diferentes marcas y diferentes líneas. Están los escolares, nuevamente tengo acá uno que es Faber-Castell, que dice acuarela, ¿sí? Estos también son fáciles de conseguir. Son bastante decentes, bastante buenos estos. Tengo, bueno, estos Caran d'Ache que les mostraba antes, que son acuarelables. No sé si se llega a ver, no sé, un combina, Supracolor es la línea. Están estos Lira, bueno, hay varias marcas. El hecho de tener lápices que sean escolares no quiere decir que el dibujo o lo que ustedes pinten vaya a salir mal. Lo que sí tienen que saber elegir es qué tipo de lápiz van a usar. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en un papel que tiene una textura más lisa? Cuando yo pinto, y puedo pintar así, yendo de atrás hacia adelante, o puedo pintar haciendo como garabatos chiquititos e ir llenando todos los espacios en blanco de a poquito. ¿Sí? O puedo hacer eso, pero más grande o más como
óvalos que se van superponiendo también. Cualquiera sea la forma de pintar que me resulte más cómoda, la adopto. No hay una única manera de pintar. Si yo pinté de atrás para adelante, así en este sentido, y veo que me quedó por ahí alguna rayita, alguna textura medio rayada, lo que hago es emparejar pintando en la dirección perpendicular a la anterior. Entonces ahí se empieza a emparejar y puedo ir cruzando. Cruzo hasta que me queda mucho más parejo. Y además, a medida que estoy agregando más pigmento, me va quedando más intenso el color. Acá puedo ir superponiendo. Siempre, si yo pinté de atrás para adelante, pinto de atrás para adelante en cada capa. Si pinté haciendo circulitos, voy a seguir pintando haciendo circulitos. Si pinté haciendo óvalos, voy a seguir haciendo óvalos. Siempre elijo una manera de aplicar el pigmento y me quedo con esa manera de aplicar el pigmento. Si no, se va a notar. Pero bueno, si ustedes ven, acá la textura, digamos, el grano del papel es muy fino, ¿sí? Entonces la textura que queda, esos pequeños puntitos blancos, son muy pequeñitos y es una textura que es apenas visible. Yo acá siempre estoy trabajando sin hacer demasiada presión con el lápiz, sino que voy superponiendo una capa sobre otra. Después vamos a ver un poco más en detalle eso. Acá yo tengo un papel que es de grano medio, sí, tiene un poquito más de textura que el anterior. Voy a usar los mismos colores. Acá creo que se llega a ver cuando yo pinto, se nota más esta textura del papel, ¿sí? Esto es algo normal y es algo que no está mal, ¿sí? No tenemos que apretar el lápiz con furia como si estuviéramos obligados a eliminar la textura del papel. En todo caso, si no nos gusta que quede textura del papel, elegimos un papel que no sea muy texturado. Pero bueno, si comparamos el anterior, bueno, yo había pintado más también. Con este, acá la textura queda un poco más abierta. ¿Y qué pasa si yo tomo un papel? Acá se ve claramente que tiene una textura muchísimo más marcada. Cuando yo pinto sobre un papel mucho más texturado, obviamente esa textura se va a marcar, van a quedar esos ojos blancos visibles. Muchas veces es un efecto buscado eso, ¿sí? Lo que tiene de bueno un papel rugoso es que atrapa más cantidad de pigmento, es decir, que el pigmento cuando yo froto el lápiz por encima queda, digamos, enganchado en esa irregularidad de la superficie del papel. Entonces tenemos la posibilidad de cargar con más cantidad de pigmento el papel. En un papel con textura lisa es un poquito más limitada la cantidad de pigmento que puede llegar a tomar. Acá yo estoy mezclando este naranja con un rojo para que vean que me permite mezclar pigmentos. ¿Sí? Puedo superponer un color con otro sin ningún problema. Entonces tenemos, acá por ejemplo yo tengo tres texturas diferentes. Tengo una textura alta, una textura bien visible, una textura media y una textura más fina. ¿Cuál es mejor? Depende para qué. Depende qué es lo que yo quiera hacer.
cuando estemos trabajando con lápices de color y queramos, por ejemplo, hacer una escala de colores, bueno, nosotros elegimos generalmente los colores por, por cómo se ven por fuera, ¿no? Por el color de la pintura de la parte exterior. Pero obviamente la pintura del exterior está hecha con pigmentos de pintura que no tienen nada que ver con los pigmentos que forman la mina. La mina de los lápices son mezclas, a veces son pigmentos puros en algunos casos y en otros casos son mezclas, o sea, ya está hecha la mezcla de pigmentos de diferentes colores. Por ejemplo, no sé, en un verde puede haber una mezcla de azul y de amarillo. Entonces, los pigmentos y sus mezclas no van a ser nunca idénticos a los colores que están afuera. Por eso, no se guíen nunca por el color que está afuera, sino lo que tienen que hacer es una prueba. Entonces, yo voy a tomar cada uno de los lápices y voy a ir tomando una muestra, si estoy acá pintando medio así nomás, solamente para ver cómo sale el color. Este, por ejemplo, yo acá lo percibo como mucho más azulado en la realidad que el color del exterior del lápiz, por ejemplo. Entonces es un poco engañoso a veces. ¿Sí? Este que se veía medio verdoso por fuera, cuando pinto en el papel se ve más bien celeste. ¿Sí? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y por otro lado, por ejemplo, si yo acá quisiera armar una escala que va del verde al azul, seguramente entre este color que tiene bastante componente de amarillo y este que supuestamente iba a ser un verde azulado, tengo mucha diferencia. Y por ahí los pigmentos que se usaron para hacer este verde no son los mismos que se usaron para hacer este o este. Entonces se va a notar mucho la diferencia de uno a otro, no se va a notar una escala. Bueno, sí, vamos a ver una escala, pero no vamos a notar una similitud entre los colores, no van a estar emparentados. Entonces, para emparentarlos, lo que hacemos es mezclar los colores. Lo que voy a intentar hacer acá es una escala que va del amarillo al azul. Y voy a tratar de hacer la mayor cantidad de colores posibles. Entonces, vamos a comenzar siempre por el más claro. Entonces, cuando comienzo a pintar, sin presionar mucho, vamos a tratar de hacer un rectángulo para que quede más prolijo. Sin presionar mucho, voy a hacer una base del color amarillo. Después siempre puedo pintar encima, no hay ningún problema. Y acá voy a hacer otro, voy a repetir ese rectángulo amarillo, pero le voy a sumar un poquito de verde. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando acá? Estoy logrando un color que va a ser intermedio entre este y este. Entonces el verde no se lo aprieto, no se lo aplico apretando, digamos. Lo que voy a hacer es, primero voy a delimitar, no estoy marcando muy fuerte, simplemente estoy delimitando el área. Y ahí muy, pero muy suavecito, lo que hago es, me queda un poco rayadito, no importa, ahora lo emparejo. Lo que hago es aplicar este verde sobre el amarillo. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es pintar, perdón por la sombra, pintar en el sentido opuesto para emparejar un poco la superficie. Le puedo sumar un poco más de amarillo, bueno, entonces trato de sumar un poco más de amarillo para que se vea un poco más nítido, más saturado el color. Entonces a este también, si antes pinté hacia allá, ahora pinto hacia allá. Bueno, ahora voy a hacer otro
otro rectángulo en el cual voy a aplicar el mismo verde. ¿Sí? Ahora hago un poquitito más de presión que antes porque me interesa que quede más pigmento verde sobre el papel. Le voy a sumar un poquito de amarillo para emparentarlo con el verde anterior. Y ahí lo voy mezclando. ¿Puedo tener otro verde más donde sea este verde solo? Sí, por supuesto. Entonces ahora voy, ya si yo sé que voy a usar este verde solo, ahí puedo hacer un poquitito más de presión con el lápiz porque no me preocupa que después tenga poco margen para agregar más pigmento de otro color. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 colores con solo estos dos lápices. Solo mezclando. Luego, si yo quiero continuar hacia el azul, lo que voy a hacer es, de vuelta, como había hecho antes con el amarillo, hacer una base del primer color y mezclarle el segundo color. Hago una base de verde y le mezclo encima sin hacer presión casi un poquito de azul. Fíjense también qué tipo de azul es, porque al haber diferentes pigmentos, el azul, que es un color primario, se puede ver de diferente manera. No es lo mismo un color azul ultramar que un azul talo. Son diferentes pigmentos, provienen de diferentes minerales. Por lo tanto, la mezcla de verde hecha con un azul ultramar no va a ser la misma que un azul talo, por ejemplo. Bueno, ahí emparejé un poquito, yo me quedo más azulado. De nuevo hago una base de verde. Lo oscurezco un poquito más. Y acá el azul que agregue, vamos a ponerlo en diagonal para que empareje más. El azul que agregue ya lo voy a hacer más intenso. Acá va a predominar más el azul que el verde. Y en el siguiente paso ya podría tener un poquito más de azul. Le agrego un poquito de verde para que no me quede totalmente desconectado de los anteriores. Pero ahí ya es mucho más azulado el tono. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer una escala con pocos colores? Sí, podemos hacer una escala con pocos colores. Ahí se ve. Después uno puede emparejar un poquito más, un poquito menos. Acá, por ejemplo, no me quedó bien parejo. Entonces puedo agarrar el azul y fijarme si quedó con la misma intensidad en toda la superficie o no. O si el verde acá, por ejemplo, no llegó bien al borde, bueno, lo hago llegar bien al borde para que toda la superficie tenga el mismo color y el mismo valor.
En primer lugar, tenemos que ver de qué manera agarramos el lápiz, si así o así. Depende de cómo ubicamos el lápiz en relación al papel, van a pasar cosas diferentes. Si yo pongo el lápiz perpendicular, acá esto está manchado porque antes estuve apretando el lápiz. Si lo pongo perpendicular al papel, tanto así como así, el trazo va a ser de una manera. Si yo lo pongo en forma oblicua, así, o si hago más circulitos, la superficie de la mina del lápiz que está en contacto con el papel va a ser mayor. Entonces voy a lograr cubrir mayor superficie con menos trazos. Acá se va a notar un poquito más el rayado y acá no tanto. Si yo quiero hacer algo que tiene mucho detalle, no sé, hacer detalles chiquititos, quizás me conviene más poner el lápiz así de punta. Si yo quiero que me quede un plano de color liso, quizás me convenga ponerlo de esta manera. Pero bueno, eso queda en cada uno y cómo a uno le es más cómodo trabajar. Bueno, otro consejo más. Cuando estoy pintando no hago nunca esto. Si yo quiero un naranja bien intenso, no lo voy a lograr haciendo esto. A menos que sea parte del lenguaje gráfico, de una decisión mía de diseño. Bueno, quiero que los trazos se vean así porque necesito comunicar algo en especial. Pero por lo general, si yo estoy tratando de hacer, por ejemplo, un croquis, donde quiero que los colores se puedan mezclar para generar diferentes valores de sombras, de luces o texturas, o estoy tratando de representar el color de un objeto, lo más probable es que no trabaje de esta manera, que esto no sea el efecto buscado. ¿Por qué? Porque puede ser que un objeto sea naranja. No sé, si estoy dibujando una mandarina que tiene un color naranja bien intenso, yo quizás quiera llegar a este color, pero esta no es la manera, porque esa mandarina seguramente va a tener algunas partes más verdes y necesite mezclarle este lápiz, o algunas partes más amarillas o más blancas. Entonces, si yo arranco pintando así, ¿qué pasa? Cuando yo después le quiero mezclar otro color encima, ya la superficie del papel está llena de pigmento y no toma más pigmento. Es muy, muy poquito lo que yo puedo mezclar. Fíjense lo que pasa si yo ahora hago un trazo un poco más moderado en cuanto a presión, ¿sí? Estoy haciendo una presión media acá. Obviamente no va a cubrir tanto como acá, pero si yo quiero mezclar otro color encima, fíjense que lo puedo hacer. Y si además yo después quiero seguir agregando color, lo puedo lograr. Entonces, si yo quiero agregarle un poco más de verde, digo, esto necesita un poco más de verde, tengo la posibilidad de hacerlo. Obviamente tiene un límite, llega un momento en que ya llené toda la superficie del papel con pigmento y como esto es una cera, ya resbala el papel y no se mezcla más. Si yo quiero lograr un color así de intenso, bueno, ahí sí voy a superponer más capas, pero siempre sin hacer una presión demasiado exagerada. Puedo elegir apretar un poquito más, pero de a poco. Es gradual esto, siempre en forma gradual, nunca a lo bestia, nunca así. ¿Está? Entonces, lo que yo puedo practicar para poder lograr este dominio de la presión del lápiz, que a veces es un poco difícil si uno no tiene la práctica, es tratar de empezar pintando fuerte e ir soltando de a poquito, 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 hasta llegar casi al blanco. Y hacer esa práctica varias veces, agarrar un papel y pintar fuerte y conscientemente ir observando el resultado de lo que uno va pintando
y soltando la mano, soltando, soltando, soltando de a poco hasta que el trazo se diluye en el color del papel. Entonces, de esa manera ustedes pueden lograr saber qué presión del lápiz corresponde a qué valor del color con el que estén trabajando. Y de esa manera pueden también saber y tener una referencia cuando ustedes quieran mezclar un color con otro. Si yo acá quiero que, por ejemplo, predomine más el verde que el naranja, entonces quizás el naranja, cuando yo lo aplique en la base, no tendría que haberlo hecho tan fuerte, sino un poco más suave, una presión mínima, para que después, cuando yo le aplicara el verde, tuviera más espacio en el papel para que se llene con el pigmento verde. Entonces ahí yo tengo un verde con naranja, que me da un color amarronado porque estoy mezclando colores secundarios. Este es un lápiz bastante malo, que me resultó bastante malo. Fíjense que no cubre nada. Para poder pintar a esta tonalidad de rojo, yo estoy apretando bastante el lápiz y sigue sin verse rojo. Si lo comparamos con otro lápiz diferente, de otra marca, este lápiz es mucho más blando y fíjense la cantidad de pigmento, o sea, lo que cubre en comparación con este. Este es un lápiz, este es Caran d'Ache, pero bueno, si tomo uno que sea, no sé, escolar, tengo este Prismacolor que es escolar, pero es mucho más blando. Está bien que es otro tono, pero fíjense la intensidad del pigmento. Este cubre mucho más que este que lo apreté a morir y no cubrió casi nada. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si se llega a notar. Pero ven que tiene unas rayitas rojas más oscuras. Eso es porque tiene dureza en la mina. Eso no es muy fácil de arreglar. Entonces, si yo noto que pinté con este lápiz y me quedó así, lo abandono y veo, bueno, ¿cómo lo puedo arreglar? Agarro otro lápiz diferente de otra marca, o por ahí de la misma marca, pero que yo lo haya probado antes en un papel y vea que no raya, y voy a tratar de cubrir en el sentido opuesto con otra capa. No es algo 100% infalible, no es que lo voy a poder arreglar y va a quedar como si nada hubiera pasado, pero por lo menos voy a disimular un poco más ese defecto. Entonces, muy importante, cuando el lápiz raya, cuando es muy duro, cuando deja marcas, no lo usemos. Antes de arruinar el dibujo que tenemos, es preferible probar, hacerse una escalita, si vamos a trabajar diferentes colores, una escalita de qué colores vamos a elegir, qué colores vamos a utilizar. Y de esa manera elegimos cuál es el más adecuado para lo que queremos hacer y lo que queremos mostrar.